¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en el capítulo 26, los curas de los tiempos nuevos, aquí en Jardín América, y vamos a hablar del primer cura que vino oficialmente designado para atender las necesidades espirituales de Jardín América allá lejos y hace tiempo. De eso vamos a comentar hoy. Se dice, según versiones transmitidas de boca en boca, y así me llegaron a mí, que un cura venía a Jardín América los quintos domingos de cada mes, entre 1946 y 1950. Esto significa unas 3 o 4 veces cada año, no más que eso, bastante poco. Y entre esas versiones aparece una que dice que este cura podría provenir de San Ignacio. Digamos que al momento del acto fundacional de Jardín América, esto es el 7 de mayo de 1946, en San Ignacio estaba parroquiando el padre Juan Cuxera y estuvo a cargo de la parroquia de San Ignacio entre 1942 y 1950, así que los tiempos más o menos cierran. Existe la posibilidad de que sea así. Es muy probable entonces que este haya sido el sacerdote que anduvo sembrando el evangelio en nuestra zona, visitando el caserío de la villa de Jardín América de manera esporádica, los quintos domingos de cada mes, en la medida de sus posibilidades, que bueno, hay que remontarse a las condiciones de la ruta y del clima de aquella época. Solo como dato, estuve contando en los 5 años que van desde 1946 hasta 1951, conté 22 meses con quintos domingos, lo que confirma una frecuencia de 3 o 4 veces anuales. Bien, Cuxera estuvo en ese cargo ahí atendiendo la parroquia de San Ignacio y tal vez visitando cada quinto domingo Jardín América. Estuvo hasta 1950, en que es relevado por el padre Guillermo Beller. Del padre Cuxera se sabe que nació el 20 de junio de 1887 y que falleció el 17 de marzo de 1963 en algún lugar del sur de la Argentina. Vamos entonces a la llegada del padre Guillermo Beller, ¿sí? Les cuento, mire, a partir de 1950, el padre Guillermo Beller se hizo cargo de la parroquia de San Ignacio, como le dije. Para el 1 de enero de 1952 se creaba oficialmente la capellanía de Santo Pipó, y todo indica que a Guillermo Beller le fue confiada esa capellanía, manteniendo simultáneamente el curato en San Ignacio. De modo que este Guillermo Beller debe ser considerado el primer sacerdote de los nuevos tiempos. Conviene recordar que para 1946 ya se podía circular por la Ruta Nacional 12, que estaba recientemente construida, terrada, pasaba por el mismo lugar donde pasa ahora el Jardín América, pero no así en los tramos anteriores y posteriores. Beller, como titular de la capellanía de Santo Pipó, recorría los parajes donde la gente se concentraba en aquellos tiempos, en la zona lindante con el río Paraná. Había varios establecimientos, en fin, y también llegaba a Jardín América de vez en cuando. ¿Cuándo fue la primera visita a Jardín América? Bueno, eso está registrado. Aunque en este caso las fechas de la primera visita tienen dos versiones. Las fechas exactas de la primera presencia de este sacerdote Guillermo Beller en Jardín América tienen versiones distintas. Si nos atenemos al registro parroquial de bautismos, allí encontramos que el 27 de enero de 1952, fueron bautizados algunos niños: Héctor Antonio Fassi, Ramón Roque Jiménez, Jovina Rojas, Carlos López y Teresa de Jesús Esquivel. Este dato sugiere que
que nadie más que el padre Guillermo Beller podría haber estado ese 27 de enero. Pero hay otro dato, y muy importante, que aparece en el Sembrador de Jardín, que sería el periódico parroquial de la historia oficial de Jardín América, de la historia oficial de la parroquia de Cristo Redentor. En su edición número 48 del 3 de diciembre de 1995, allí en el Sembrador de Jardín se afirma que el padre Guillermo había llegado a Jardín América el 23 de febrero de 1952, no el 27 de enero, el 23 de febrero, un mes, casi un mes después. Y el relato que se hace en el Sembrador de Jardín es, yo diría, hasta pintoresco, ¿no? Dice que Beller llegó en su coche, un Whippet, modelo 1928, proveniente de la Capellanía de Cristo Rey. Digamos de paso que la Capellanía de Cristo Rey está ubicada en el paraje conocido como el 26 o el pueblito de Santo Pipó. El auto se detuvo cerca de lo que hoy sería Aconcagua e Islas Malvinas, más o menos, en ese lugar, cerca de la policía, por ahí, de la comisaría. En ese lugar estaba el comercio de Ramón Cuenca. Y el padre Guillermo, riéndose con mucha sinceridad y picardía, saludó a don Ramón y a doña Eli de Cuenca y se presentó como capellán y vicario de Santo Pipó con jurisdicción eclesial sobre el caserío de Jardín América. En fin, tras conversar un rato, expresó su deseo de visitar algunos o de conversar con algunos vecinos católicos de la zona, del lugar. Y en la siguiente cuadra vivían algunos, yendo como que va para Iguazú. Ahí vivían algunos, por ejemplo, don Hugo Onsechau y la familia Gosler. Cuenta el sembrador que doña Eli de Cuenca, joven y guapa, dice, recorrió esas casas y entre todos resolvieron celebrar misa en un galpón que también oficiaba de taller en un aserradero que estaba ahí en la zona de lo que sería Aconcagua y Honduras hoy, ubicado en la manzana 13. Así que fue de esa manera en que la primera misa celebrada oficialmente, según los datos del Sembrador de Jardín, como lo digo, un recurso valioso, fue el 23 de febrero de 1952. Así que se puede considerar a esa fecha como parte de la historia oficial de la parroquia Cristo Redentor. Y bueno, los primeros sacramentos. Después de la misa de ese 23 de febrero de 1952, el padre Guillermo administró los primeros bautismos realizados en Jardín América. Y ahí está el tema también, pero hablemos de estos. Uno de los bautizados fue un tal José María Cuenca, según el registro parroquial. El 23 de febrero de 1952 también fueron bautizados Eugenio Barreto, Carmen Romilda Eckert y Elba Eckert, que sería su hermana, ¿no? Y ese mismo día se bendijo el primer matrimonio entre Policarpo Rodríguez y Juliana Escobar. Es decir, que los datos abundan. Volvamos atrás un poquito. Para algunas versiones, y el registro de bautismo así lo dice, el padre Guillermo estuvo el 27 de enero, pero para el Sembrador de Jardín la fecha oficial fue el 23 de febrero. Una de esas dos es la correcta. De todas maneras, es un detalle al margen. De modo que así queda definido entre esas dos fechas la cuestión, y reitero, ambas son corroborables con la firma del padre Guillermo Beller en los libros, en los registros de bautismo de la parroquia Cristo Redentor. A propósito del padre Guillermo Beller, algunas notas sobre su vida. En realidad es poco lo que se conserva sobre la biografía del sacerdote que oficialmente fue el primer cura que llegó documentadamente
a la entonces villa de Jardín América. Había nacido el 17 de julio de 1904, fue relevado en San Ignacio por el padre Juan Lacota en 1953, y al año siguiente, en el mes de agosto de 1954, aparece mencionado como cura párroco de Villa Urquiza, en Posadas. Y no es mucho más lo que se sabe, pero parece que debió haber permanecido en la zona. Tan es así que fallece el 12 de junio de 1969 y descansa en el cementerio Verbita de Fátima, donde una placa ya casi ilegible marca el lugar. Bueno, esto ha sido casi todo por hoy. En nuestro próximo encuentro trataremos sobre el segundo cura, el padre Juan Lacota. Entonces, hasta entonces, si Dios quiere, solamente si Dios quiere.